En 1990 fue creada la teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y su función, la cual fue el resultado de una investigación que se realizó en 1973 con el experimento de la variante fisiológica. El experimento consistía en proporcionar situaciones estímulo a individuos con patrones homosexuales, heterosexuales y bisexuales, con un guante de piel de conejo. Y el administrador era un hombre y una mujer. En un primer momento, el individuo que recibe la situación estímulo está con los ojos vendados y en un segundo momento con los ojos abiertos. En los tres casos, cuando la persona tenía los ojos vendados, respondió a la situación estímulo proporcionada por el hombre y la mujer. Supongamos que esta es la persona o el individuo, hombre o mujer con los ojos vendados, va a responder tanto a la situación estímulo por un hombre y a la situación estímulo por una mujer. En el patrón heterosexual responde a situaciones estímulo proporcionadas por la persona del mismo sexo, en este caso con los ojos abiertos. Entonces tenemos un individuo con los ojos abiertos, es del sexo, es un hombre, y va a responder a estímulos sexuales de su sexo opuesto, es decir, en este caso una mujer, y no a estímulos sexuales de su mismo sexo. En el patrón homosexual respondieron a situaciones estímulos administradas por personas del mismo sexo cuando estaban con los ojos abiertos. Por ejemplo, esto es un individuo de hombre y va a responder a estímulos sexuales con un individuo de su mismo sexo, es decir, a estímulo sexual de otro hombre y no al estímulo sexual de una mujer. En el patrón bisexual respondían a situaciones estímulos administradas por personas del mismo sexo o del sexo contrario cuando tenían los ojos abiertos. Por ejemplo, esto es una mujer, contiene un patrón bisexual y va a responder a estímulos del sexo opuesto y del mismo sexo. Por ejemplo, estímulos del hombre y estímulos de la mujer. Responde a ambos estímulos. Las conclusiones del experimento dieron como resultado: 1. La situación estímulo puede ser aplicada por hombres y por mujeres a hombres y o mujeres. Hombres y mujeres tienen la condición de responder a situación estímulo sexual. Hombres y mujeres tienen la capacidad de discriminar su respuesta sexual cuando la situación estímulo proviene de un individuo del mismo sexo o del sexo opuesto. Entonces, la teoría de la variante fisiológica aplicada al sexo y su función es un marco formal explicativo sobre la base de definiciones, conceptos, constructos, postulados, axiomas, hipótesis, leyes y principios que permite estudiar la condición de variabilidad del sexo y su función. La variante fisiológica del sexo y su función es la condición necesaria que el organismo necesita y que permite el funcionamiento del proceso de diferenciación del sexo y el proceso de activación de la situación estímulo sexual, respuesta sexual. El proceso de diferenciación del sexo y el proceso de la función sexual es el constructo o la columna vertebral de la sexología y están graficados en la lámina maestra. Entonces, el proceso de diferenciación del sexo es un conjunto de fases sucesivas que conllevan una serie progresiva de diferencias, donde el producto de este proceso será un varón o una hembra, y el cual se debe a un proceso genético y un proceso cromosómico, totalmente factores biológicos. El proceso de activación de la unidad situación estímulo sexual y respuesta sexual o proceso de la función sexual es un conjunto de fases que excitan a una acción simultánea cuando se sitúan cambios internos o externos del organismo, el cual conlleva a la ejecución de una actividad sexual accesible a la observación y al control. Los postulados de esta teoría. El primer postulado es la integración de la función sexual. El objetivo de este postulado es explicar cómo el individuo adquiere el patrón sexual. Y definimos patrón sexual como un modelo de actividades pertenecientes al sexo y a su función.
Es indispensable para que exista el patrón sexual que el individuo conjugue la condición de variabilidad del organismo con la capacidad de discriminar. Asimismo, estas actividades debe realizarlas una persona de 25 años o más durante los últimos 5 años de forma repetitiva. El primer postulado de esta teoría es el postulado de la integración de la función sexual, donde el objetivo de este postulado es explicar cómo el individuo adquiere el patrón sexual. El segundo postulado de esta teoría es el desarrollo sexual funcional. El objetivo de este postulado es explicar cuándo el individuo adquiere el patrón sexual, y es importante la interacción biológica y del ambiente. Se toman en cuenta los periodos de desarrollo del individuo. El primer periodo es el indiferenciado de 8 a 12 años, donde la condición de variar es innata. El periodo de transición de 12 a 20 años, la condición de variar empieza su proceso de discriminación, siendo característico el ensayo y el error. Y en el proceso diferenciado de los 20 años en adelante, el ejercicio de la función sexual se debe haber discriminado. Es importante en el periodo de transición que en ocasiones, por ejemplo, encontramos adolescentes que se denominan de un patrón homosexual. Tenemos que dejarle claro, cuando conseguimos este tipo de casos, que se encuentran en un periodo de ensayo y error, donde todavía no se puede establecer un patrón sexual debido a que no tienen los 5 años consecutivos ejerciendo una función sexual invariable. De acuerdo a lo anterior, se puede establecer el patrón sexual y está caracterizado por lo siguiente. El patrón sexual tiene dos características fundamentales: el sexo y la función sexual. Voy a hacer mi patrón sexual para que sirva de ejemplo para la explicación. El sexo del individuo, en mi caso mujer. ¿Con cuál sexo me fusiono? Con un hombre. ¿Con qué métodos? Con oír, tocar, sentir, ver. ¿Con cuánta frecuencia? De 6 días. Tipo de ciclo de respuesta, digo que es completo. Y el tiempo de funcionamiento para mí es satisfactorio. Entonces, mi patrón sexual es mujer o hembra, heterosexual, auditiva, táctil y visual, con una frecuencia media, un ciclo de respuesta total y un tiempo de funcionamiento operativo. El axioma o regla clara de esta teoría es que cualquier situación estímulo sexual provocará una respuesta sexual. La primera ley de Bianco, o la primera ley que sustenta esta teoría, es que a mayor discriminación, menor variabilidad fisiológica del sexo y su función. Y por último, los principios son dar y recibir, sentir y no pensar.